La melancolía, que me hago mayor, que siempre el pasado se ve como algo mejor. Bueno, que cada uno piense lo que quiera, pero a mí, tras hacer estos vídeos, algo me queda claro. Hoy en día esto ya no existe. Y para intentar demostrarlo os traigo multitud de pruebas y comparativas de casi todos los cupés vistos en el vídeo anterior, con pruebas en solitario, con comparativas, con mecánicas más básicas, con motores más potentes, vamos, que veremos enfrentamientos de todo tipo. Hoy más que nunca poneros cómodos. Os recomiendo configurar el vídeo en alta definición para no perderos nada, porque estos cupés eran sobre todo coches para disfrutar visualmente, casi más admirando su belleza que disfrutando de su conducción. Comencemos. Pues vamos a empezar este vídeo siguiendo un orden cronológico. Por lo tanto, abriremos este vídeo con un coupé que en su momento era diferente, ya fuera por sus formas o por su motorización. Inicialmente el Volkswagen Corrado en nuestro país solo se vendería con la mecánica 1800 de 16 válvulas, siendo un motor algo descafeinado para un coupé. Para remediar el problema llegaría este nuevo motor. Tomando como base el mismo bloque 1800, se montaría una culata de solo 8 válvulas y un compresor tipo G. El resultado sería un motor de 160 caballos, con una buena respuesta pero que no impresionaba. Los 160 caballos estarían ahí, pero tan solo a partir de 5000 vueltas notaríamos una verdadera rabia en el empuje. El cambio no ayudaría a su motor, el desarrollo de las 3 primeras marchas sería correcto, pero el salto de tercera a cuarta marcha sería acusado. A todo ello había que sumar que su cambio era correcto para un uso tranquilo, pero si intentábamos practicar una conducción más deportiva, el cambio nos iría haciendo perder décimas en las inserciones. El motor de este G60 no era sediento en condiciones normales, pero si decidíamos rodar rápido sería fácil hacer medias de 16 litros cada 100 kilómetros. Uno de los puntos más destacables de este coche sería su comportamiento. Los generosos neumáticos, un sistema de suspensión correctamente puesto a punto y una dirección rápida pero informativa hacían que tuviera un límite muy alto y sobre todo, dándonos seguridad para rodar rápido con él, permitiendo rodar por encima de los 200 km por hora con una buena sensación de seguridad. Cuando exigíamos al Corrado G60 en las curvas, no se le podría poner la más mínima objeción en cuanto a su bastidor. Los frenos serían infatigables y tan solo se echaría en falta un motor con más rabia y un cambio de marchas más rápido. En esta miniatura podéis ver una curiosidad de este Volkswagen Corrado, con un alerón trasero que se elevaba automáticamente una vez superábamos los 120 km por hora. En su interior, uno de los puntos positivos sería su generoso maletero y correcto equipamiento de serie, siendo las plazas traseras algo justas donde adultos pegarían con la cabeza en el techo. Sus prestaciones serían normales para contar con 160 caballos, con una velocidad punta de 219 km por hora, con un paso de 0 a 100 en casi 9 segundos y cubriendo el kilómetro con sella parada en 29,7. Su precio era elevado, estamos hablando que en el año 1990 su precio era de 4.107.000 pesetas. Posiblemente uno de sus principales problemas sería tener que batirse con un nuevo rival que estaba a punto de salir al mercado, el nuevo Toyota Celica. Posiblemente uno de los principales problemas del Corrado G60 sería este coche. Con un precio casi calcado de 4.186.000 pesetas y contando también con la misma potencia que el Volkswagen, 160 caballos. Este Toyota Celica nacería con el objetivo de agradar al público europeo. En una época donde los coches japoneses parecían querer adaptarse al gusto americano, este nuevo Toyota Celica no iba de eso. Cuando este coche llegó a nuestro país inicialmente, esta sería su única motorización, llegando posteriormente el motor 1.6 litros y el turbo de tracción integral. Este motor sería un 2 litros multiválvulas de 160 caballos, y su comportamiento sería el típico de estos motores, con falta de fuerza bajo régimen mejorando a medida que subíamos el tacómetro de revoluciones, siendo a partir de las 3.500 vueltas cuando el motor empezaba a dar lo mejor de sí mismo. Esta nueva mecánica estaría acompañada por una caja de cambios manual de 5 relaciones, con unos desarrollos bien escogidos. Como podemos ver en la tabla de prestaciones, estas serían similares a las del anterior Corrado G60. El Corrado alcanzaba los 219 km por hora, quedándose este Toyota Celica en 215, y casi calcaban la aceleración larga, necesitando 29,7 segundos para cubrir el kilómetro con sella parada del Volkswagen y parando el crono del Celica en 29,8. Aunque en estos coches no resultaba definitorio, el consumo de este Celica a ritmo rápido sería mucho menor.
necesitando tan solo 12 litros en una conducción para la que el Volkswagen necesitaba 16 litros cada 100 kilómetros. Una de las principales diferencias de este Celica frente a sus antecesores sería el comportamiento. Un comportamiento puesto a punto teniendo en cuenta el gusto europeo. De esta forma, este nuevo coupé de Toyota lograba una buena agilidad, logrando un buen equilibrio donde se mantendría un aceptable confort de marcha. En autopista sería fácil rodar a 180 o 190 km por hora con él, solamente se le podía reprochar una dirección que se volvía ligera. En carretera este Celica se mostraría ágil independientemente del estado de la carretera. Las reacciones serían las típicas de una tracción delantera, con una ligera tendencia a tirar de morro si nos sobrepasábamos con el gas. Respecto a los frenos, el ABS entraría más de lo deseable, quitando ese punto sus frenos resultaban enérgicos y también resistentes a la fatiga. Respecto a su interior resultaba sobrio, donde dominaría el negro. Sus asientos a pesar del corte deportivo tenían un mullido que lo hacían confortables. Como conclusión, este Toyota Celica sería un coche que convencía a la redacción de Motor 16. Siendo un coche con un buen comportamiento, un buen equipamiento. Posiblemente su principal pega eran los pocos puntos de postventa que aún tenía Toyota en España, que en el año 1990 se reducía a 30 en todo el país. Esta prueba sería publicada un mes antes que la del anterior Toyota Celica, pero decidí poner antes la del Celica GT al ser el rival natural del Corrado G60 en su momento. Y es que en junio del año 1990 veríamos una curiosa comparativa realizada por Motor 16, enfrentándose el Corrado 16 válvulas de 136 caballos contra el Volvo 480 Turbo de solo 122. En este caso el motor del Corrado representaba a la versión más básica, por su parte, el motor de este Volvo sería el más potente dentro de su gama. Como podemos ver en su momento, ninguno de estos dos coches sería barato, con un precio del Corrado de 3.578.000 pesetas, siendo algo más caro el Volvo, por el que habría que pagar 3.766.000. Como bien indicaban en estas líneas, los coupés valían para algo más que llevarnos de un sitio a otro. Con ellos, el placer de conducir aumentaba lo justo para que no nos importara pagar esa cantidad más que nos cobraban por ellos en el concesionario. Respecto a sus motores, este 16 válvulas que montaría el Corrado sería heredado del Golf GTI, siendo un motor en el que resultaba necesario subir las revoluciones por encima de las 3.500 vueltas para obtener una buena respuesta. Por su parte, el motor del Volvo sería una de las mecánicas turbo más progresivas de su momento, siendo un motor con un turbo que soplaba desde bajas vueltas, sin que llegáramos a apreciar su entrada en ningún momento. Al final el motor del Volvo, a pesar de ser claramente menos potente, lograría un mejor rendimiento prestacional, como veremos posteriormente. Respecto a las cajas de cambios, la del Volvo estaría por delante, con unas inserciones mejores que las de Volkswagen, siendo un aspecto a mejorar en el modelo alemán. Respecto a su interior no habría un vencedor claro, los asientos del Corrado eran mejores, pero en cambio el Volvo aportaría una mayor visibilidad gracias a su mayor superficie acristalada. Respecto al comportamiento se podía resumir en que tomaron caminos algo diferentes. La puesta a punto del Corrado era más deportiva, con unas suspensiones más duras y unas reacciones más vivas, siendo un coche donde se podían afrontar las curvas a más velocidad. Por su parte este Volvo proporcionaba una mayor comodidad, gracias a sus suspensiones más blandas. Si el firme estaba liso no habría mayor problema, pero si el asfalto se volvía bacheado, el eje trasero rígido harían del Volvo 480 Turbo un coupé saltarín. En ambos casos sus direcciones asistidas contarían con endurecimiento variable a medida que ganábamos velocidad. A pesar de ser más baratos, si en el Volkswagen equipábamos los frenos ABS que en el Volvo montaría de serie, los precios se igualarían, siendo un extra por el que habría que pagar 200.000 pesetas en el coupé alemán. Metro en mano el Volvo resultaría también más habitable, sobre todo en las plazas traseras. En el interior el Volvo resultaría más llamativo que el Volkswagen, pero a la postre, a pesar de contar con una mayor instrumentación, esta sería de difícil lectura y su acabado, aunque bueno, no podía igualar el del Corrado. Prestacionalmente aquí podéis ver la tabla, donde los dos igualarían su velocidad máxima con una punta de 207 km por hora. En aceleraciones hay que destacar que seguramente la medición 0 a 100 sea errónea, ya que en ambos casos poco más de 7 segundos no cuadra en coches de esta potencia. Para evaluar la aceleración tomaremos el dato 0 a 1000 metros,
donde este Volvo lograría parar el crono en unos sorprendentes 29,9 segundos y el Corrado en unos más esperables 31,1 segundos, siendo el dato obtenido por el Volvo de sobresaliente teniendo en cuenta que solo son 122 caballos. Finalmente la conclusión para motor 16 estaba clara, no hay un ganador absoluto. Igualando el equipamiento costarían casi lo mismo, siendo dos coupés con diferentes tipos de clientela. Este Corrado sería una elección ideal para el que buscara una mayor efectividad de su comportamiento, y el Volvo para aquel que valorase las prestaciones puras y la comodidad, a pesar de no poder seguir en curvas el ritmo de su rival alemán. En 1990 el Opel Calibra sería una de las grandes novedades del año, motivo por el cual Motor 16 prepararía esta curiosa comparativa. Para entonces el Audi Coupé ya era un veterano en el mercado, siendo tanto el Toyota Celica como el Nissan 200 SX los representantes japoneses. Como ya vimos en el primer vídeo, este Opel Calibra llegó con muchos argumentos, y este sería uno, su precio. Como podemos ver, con un precio de 3.800.000 pesetas, era claramente más barato que sus rivales, aunque cabe destacar que en el momento de esta publicación, este sería el precio estimado a falta de confirmar. El Toyota Celica equivalente costaba 4.186.000 pesetas, el Nissan 200 SX 4.290.000 pesetas, y el Audi Coupé volaba hasta los casi 4,5 millones de pesetas. Particularmente pienso que el 200 SX poco pintaba aquí. Al final, más que un coupé, era un deportivo. Por lo tanto, contando con el motor más potente con 171 caballos y con propulsión trasera, de inicio nos hace pensar que prestacionalmente y dinámicamente estará un escalón por encima de sus rivales. El Audi Coupé y el Toyota Celica declaraban la misma potencia, 160 caballos, pero para lograrlo el Audi recurría a una mecánica de 5 cilindros, conformándose el Toyota con solo 4. Aunque sobre el papel el Calibra sería el menos potente del comparativo con solo 150 caballos, bien es sabido por todos que el gran as que tendría este coche bajo el capó sería su motor, contando con uno de los mejores motores 2 litros atmosféricos de su momento. En la práctica habría grandes diferencias en las sensaciones de cada motor. Al contar con un motor 1816 válvulas con turbo, el Nissan 200 SX se mostraría como el más potente, aunque su entrega a potencia resultaría violenta. El Calibra montaría el mismo 2 litros de los anteriores KDGSI, aunque en este modelo ya con catalizador se notaría una leve pérdida de respuesta, sobre todo a bajo régimen, aun con eso este motor seguiría siendo uno de los mejores de su clase. El motor del Audi es un motor donde lo más destacable sería la suavidad de funcionamiento a cualquier régimen, aunque bien es cierto que por debajo de 4.000 vueltas anda poco, aunque pasada esa barrera sube hasta las 7.000 vueltas con alegría. Por su parte, la mecánica del Toyota sería la más tranquila del cuarteto, aún así lograría unas buenas prestaciones y unos consumos bajísimos. Respecto al comportamiento, no habría grandes diferencias entre los cuatro contendientes. En este apartado destacarían al Audi al ser un coche con una excelente estabilidad que proporcionaba una gran facilidad de conducción. El Calibra sería el más nervioso, transmitiendo con más claridad las reacciones a sus ocupantes. Si el asfalto estaba un poco ondulado, aparecerían algunos rebotes que no pondrían en peligro el comportamiento, pero que no resultaban agradables. Respecto al Nissan 200 SX, como buen propulsión trasera, sería el que ofrecería las posibilidades de conducción deportiva más atractivas, pero exigiendo un nivel de conducción más alto. Su punto negro sería la imprecisión en la palanca de cambios. Respecto al Celica, al igual que pasaba con el Calibra, acusaba los firmes en mal estado. La dirección era rápida, pero excesivamente asistida. Si la carretera era buena, este Toyota entonces se desenvolvería a la perfección. Respecto a la comodidad, la suspensión del Audi sería la más blanda, siendo la del Opel y la del Nissan las más duras, situándose el Toyota Celica entre medias de estos dos grupos. En sus interiores, el más habitable sería el Audi Coupé. Aunque todos son 2+2 plazas, las traseras de este Audi serían claramente las mejores, siendo los dos contendientes japoneses las más pequeñas. Por su parte, el Opel Calibra se situaba en un perfecto punto intermedio en habitabilidad, aunque en su interior ya de paso se echaría en falta más creatividad al contar con un salpicadero muy similar al del Opel Vectra. Prestacionalmente este sería el resultado. Como podemos ver, el Nissan dominaba la tabla, con una velocidad punta de 227 km por hora, situándose el Opel en 221, logrando el Celica 215 y el Audi 212 km por hora. En aceleraciones el Nissan barre a sus rivales,
con una aceleración 0 a 1000 metros en 27,1 segundos. Mucho detrás quedarían sus 3 rivales, pero entre los cuales habría una gran igualdad. Parando el crono, el Calibre y el Celica en 29,8 segundos, llegando el Audi una décima después. Como podemos ver, no habría un ganador claro. Al final, en un extremo estaría el Audi para quien buscaba el coupé más cómodo y funcional, quedando el Nissan 200 SX como el deportivo del comparativo. Por su parte, el Celica y el Calibra se situarían en un punto intermedio, siendo también las versiones más equilibradas teniendo en cuenta lo que ofrecían y lo que costaban. Este BMW Serie 3 Coupé nacería creando prácticamente una respuesta opuesta a la que ofrecía Audi con su coupé. Ya de entrada el BMW contaría con propulsión trasera, pero también su carrocería se asemejaba mucho más a la berlina de la que derivaba, siendo al fin y al cabo la variante 3 puertas de la Serie 3. Por su parte el Audi contaría con una estética de auténtico coupé, lo que también repercutiría negativamente respecto al BMW en sus plazas traseras, sintiendo sus ocupantes con más estrecheces y más embutidos que la Serie 3 Coupé. Su precio resultaría muy similar, con un precio de 3.772.000 pesetas en el Audi y 3.663.000 pesetas en el BMW. Si montábamos el aire acondicionado en ambos casos, ya nos acercaríamos a los 4 millones de pesetas. Por lo tanto, estos dos coupés se situaban un escalón por encima en precio frente a otros modelos que ya hemos analizado anteriormente. En su interior, el camino que había tomado cada uno sería bien diferente. Audi contaría con los mejores asientos, pero no con la mejor postura de conducción. La madera le daría un toque clásico con un look opuesto al de su rival, donde la sobriedad de su interior sería la dota dominante en el BMW. Mecánicamente también serían bien diferentes. En ambos casos, la disposición de sus cilindros sería en línea y sus motores serían colocados longitudinalmente, pero el Audi se conformaría con 5 cilindros, contando el BMW con 6. De esta manera este Audi declaraba solo 133 caballos, cuando el BMW llegaba hasta los 150. En la práctica, para sacar partido al motor de este BMW se tendría que ir siempre alto de vueltas, siendo un motor que rendiría peor que el Audi a bajo régimen. Si apurábamos las marchas dejaríamos atrás al Audi, siendo el motor de este Audi Coupé un motor más tranquilo y con unas prestaciones que podían incluso llegar a decepcionar a su comprador. Si miramos la tabla de prestaciones veremos las grandes diferencias. El Audi alcanzaba los 205 km/h, que no estaba mal, pero el BMW lo superaba alcanzando 210. Pero donde realmente habría grandes diferencias sería en las aceleraciones. El Audi necesitaba casi 11 segundos para cubrir el 0 a 100, necesitando este BMW 9,8. Mayor sería la diferencia tras cubrir el kilómetro con silla parada, necesitando este Audi 33,2 segundos, llegando el BMW en tan solo 30,8. Realmente el BMW no es que corra de más, se puede decir que el Audi corre de menos, al final son 133 caballos y solo 1170 kilos de peso, por lo tanto sus prestaciones se podrían clasificar de pobres. Cuando las curvas comenzaban a acechar, en cierta manera la diferencia se reducía. Y es que en este BMW se tenía la sensación de flotabilidad, los apoyos no serían continuos y obligaba a corregir la trayectoria constantemente. El Audi sería más noble en todos los sentidos, dando más confianza, permitiendo a la postre un paso por curva más rápido. En esta época los BMW aún necesitaban manos expertas, y un simple tracción trasera de 150 caballos no podía ser llevado rápido por cualquiera. En cuanto a los frenos, los del BMW serían los mejores, teniendo los del Audi un tacto esponjoso que no permitía dosificar convenientemente la frenada. Como relata Motor 16, la decisión de optar por uno de estos dos coupés en vez de decidirse por un Calibra o un Corrado podría llegar a ser complicada. Al final, quien elegía a uno de estos dos contendientes sería en gran parte por el prestigio y la garantía que ofrecían estas dos marcas. Pero entre el BMW y el Audi, posiblemente la ligera ventaja monetaria, el carácter de su mecánica y la propulsión trasera de este 320 Coupé podrían resultar determinantes. Finalmente, por fin Volkswagen montaría un motor digno al Corrado, un motor acorde al chasis que tenía. La llegada del motor VR6 hizo que pudiera batirse con modelos como los de esta comparativa, el BMW 325i y el Audi Coupé 2.8e. Pero antes de nada hablemos de precios. Otra vez el Audi sería el más caro, con un precio de 4.492.000 pesetas.
El BMW contaría con un precio de 4.241.000 pesetas. Como la comparativa anterior era un poco menos costoso que el Audi. En cambio el Volkswagen Corrado VR6 parecía el chollo del comparativo, con un precio de 3.615.000 pesetas. Tras lo visto podemos ver entre el Audi y el Volkswagen 850.000 pesetas de diferencia, casi nada. Y si analizamos sus mecánicas, todos contarían con mecánicas de 6 cilindros, pero ahí acabarían las similitudes. El BMW sería un 6 cilindros en línea de 2.5 litros y 192 caballos. Por su parte, el Audi sería un clásico V6 a 90 grados, de 2.600 centímetros cúbicos y 174 caballos de potencia. Por su parte, el motor del Corrado sería un original V6 pero con la V a solo 15 grados, el cual desarrollaría 190 caballos, pero ¿cuáles eran las ventajas de un motor así? Muy fácil. Al contar con una V tan estrecha se podía usar una sola culata para las dos bancadas de cilindros, favoreciendo de esta forma la ligereza del motor y también su tamaño compacto. Por lo tanto, a pesar de contar con la mayor cilindrada comparativo de casi 2,9 litros, su motor podía ser alojado en el vano motor de este compacto Corrado. Pero al final estos solo son datos y números, y aunque las potencias son similares, la realidad sería que el carácter de cada motor sería bien diferente. En un extremo estaría el motor del Audi, con un carácter burgués ofreciendo una respuesta uniforme y sin baches hasta el corte de inyección, pero desde luego nada impresionante. Cabe destacar que en los tres casos sus motores habían dado menos caballos de los declarados por el fabricante, quedándose este Audi en menos de 160 caballos, lo que de cierta manera justificaría sus pobres prestaciones. En el otro extremo estaría el motor del Volkswagen, siendo un motor que enamoraba, con una excelente respuesta a cualquier régimen, que subía rápido de vueltas y con un bonito sonido. Como luego veremos, todo esto se traducía en el crono, siendo el más rápido de los tres. En el punto intermedio se situaba el motor del BMW, con un funcionamiento muy regular y progresivo, resultando muy placentero de utilizar, aunque no contaría con la garra ni el sonido del VR6 del Corrado. Para que este motor respondiera había que llevarlo en la zona alta del cuentavueltas, siendo un motor más discreto a bajo y medio régimen. En los tres casos los desarrollos del cambio serían más bien cortos, siendo la caja de cambios del BMW la más rápida y agradable de utilizar, siendo el cambio de sus rivales más lentos, imprecisos e incluso pastoso en el caso del Audi. Analizando el comportamiento seguiremos viendo grandes diferencias entre los tres. Rápidamente el Volkswagen nos hará saber que es un pura sangre, ágil y sumamente eficaz, con reacciones vivas, siendo un coche que necesita dotes de conducción por encima de la media. Y es que si en pleno apoyo forzamos la trayectoria, la trasera se mostraría viva, teniendo que actuar con rapidez para volver al coche a su sitio. En el otro extremo estaría el Audi, con un comportamiento menos ágil que sus rivales, sin plantear ningún tipo de complicación a su conductor, siendo el más burgués. Respecto a sus rivales, este Audi se mostraría más torpe en carreteras de montaña. Al límite sus reacciones siempre serían muy sanas con una tendencia subiradora. Si hablando de motores el Corrado se imponía, en el apartado del comportamiento el mejor sería el BMW 325i, siendo un coche noble y muy progresivo en cualquier tipo de terreno. Resultaba más eficaz que el Corrado y sobre todo, mucho más fácil de conducir al límite. Su larga batalla y el carácter progresivo de su motor lograrían un comportamiento muy neutro, incluso con tendencia subiradora, y que solo provocándolo mojado se podría deslizar la parte trasera. Su bastidor le permitía disfrutar de una gran estabilidad en trazados rápidos y una sorprendente agilidad en los trazados más virados. En su interior el BMW y el Audi tendrían un punto más de calidad en el acabado, siendo el Volkswagen Corrado un coche cuya terminación ofrece críticas, pero que no llega al nivel de sus oponentes. Pero, ¿y cuánto corría cada uno? Pues bien, el BMW vencería en velocidad punta con casi 230 km por hora. De cerca le seguiría el Volkswagen con 226, y a un mundo se quedaría el Audi logrando solo 209. En aceleraciones el Corrado sería el claro vencedor bajando claramente de los 8 segundos en el 0 a 100 y cubriendo el kilómetro con silla parada en 28,1 segundos. El BMW también lograría bajar de los 8 segundos en el 0 a 100, pero para cubrir los 1000 metros con silla parada necesitaría 28,7. A un mundo se quedaría el Audi, que necesitaba más de 10 segundos para alcanzar los 100 km por hora y 31,33 segundos para cubrir el kilómetro con silla parada. Como podemos ver, estos tres coupés serían bien diferentes. El Audi un coupé para aquel que quisiera un carácter burgués, cómodo pero con escasas pretensiones deportivas. El Corrado sería el polo opuesto, siendo un pura sangre tanto por sus excelentes prestaciones como por su exigente conducción. Tal vez el BMW era el más equilibrado, resultando igual de refinado que el Audi, algo menos rápido y vivo que el Corrado, pero sin duda el más fácil y eficaz de conducir de los tres.